Lo primero, de hecho han oído hablar pues el término inteligencia comercial, ¿no? Inteligencia de negocios. Entonces, quisiera que me digan un poco con sus palabras qué es lo que creen que es inteligencia comercial o inteligencia de negocios, ¿no? ¿Ok? Muy bien, aplicar estrategias. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto tienen de inteligencia de negocios? Negocios. ¿A qué creen que hace referencia? Ok, tecnologías aplicables, uso de aplicaciones. Ujú. ¿Qué más? Bases de datos. Ok. Sí, está relacionado con las bases de datos. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué creen que me pueda permitir el uso de inteligencia de negocios? ¿Qué le puede permitir al negocio? Que sea igual, solo con un sistema, que sea el mismo negocio, pero con una base de datos, ¿o qué más? ¿Qué más creen que le pueda dar al negocio? Ok, sí, te puede ayudar a satisfacer necesidades y también a atender necesidades, ¿no? De los clientes, por ejemplo. Eh, este conjunto de estrategias te pueden permitir también tomar decisiones, ¿no? ¿Cierto? De acuerdo a la información que tengas, te va a permitir tomar decisiones y de acuerdo a esas decisiones vas a saber qué estrategia vas a aplicar para satisfacer necesidades o atender necesidades, ¿no? Ahora, esta información, ¿dónde la encuentras? La encuentras en las bases de datos, ¿no? Que justamente se extraen eh, a través de aplicaciones informáticas, ¿no? O uso de tecnología. ¿De acuerdo? Eso es un poco recopilando las ideas que mencionan por aquí. Bastante buenas, por cierto. Ok, entonces vamos a explorar un poco más, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Con BI, que es inteligencia de negocios o business intelligence, y sin BI, ¿no? ¿Qué diferencias notan ahí entre esas dos imágenes? Aparte que uno dice con, el otro sin, que es celeste y morado. ¿Recuerdan que el símbolo del cilindrito, qué cosa era? Una base de datos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿están ahí? Ok, entonces, fíjense acá en estas dos imágenes, ¿no? Con BI lo que se ve en esta imagen es que, bueno, el cilindrito que representa la base de datos y vemos debajo de la pizarra o este icono, este dibujo que es como una pizarra, vemos unos indicadores, unos gráficos, ¿no? Más elaborados. Mientras que sin VI vemos información de diferentes fuentes en archivos físicos, en folders, de forma digital en disquetes, en discos duros, ¿no? Y no tengo, digamos, visibilidad o informes que me muestren cómo está toda esta información, ¿no? Entonces, nótense esas primeras diferencias, ¿no? Con VI como que puedes extraer la información de una base de datos, ¿no? De una manera más organizada, más centralizada, lo que te va a dar pues mayor
capacidad de respuesta o una mejor toma de decisiones en tu empresa, ¿no? Mientras que sin BI, la información puede estar dispersa en diferentes fuentes de información, no necesariamente ordenada, homologada, y que te es difícil, pues, obtener un reporte o información cuando la necesitas, ¿no? Por lo tanto, sin BI digamos que no te da una ventaja competitiva versus la competencia, valga la redundancia, ¿no? ¿Ok? Pero fíjense acá, Business Intelligence o inteligencia de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que permite esta herramienta sí, esta herramienta? Primero, te permite reducir el riesgo de cuellos de botella, ¿no? ¿A qué se refiere esto? De que al tener tu información centralizada en una base de datos, ya el análisis de esta información es mucho más rápido, ¿no? No tienes que estar esperando a que te brinden la información, sino que ya cuando la tienes todo centralizada, ya puedes extraer de ahí directamente, ¿no? ¿Qué más? Te ayuda a conocer el negocio. ¿En qué sentido? En que puedes identificar oportunidades de mejora para tu negocio. Puedes, cero, por favor, tu audio. Gracias. Ok, entonces te permite ayudar a conocer tu negocio, ¿no? Puedes de repente encontrar indicadores que digan que tu estrategia estuvo mal, de que de repente no conoces bien al cliente, de que de repente eh, los tiempos de respuesta son muy laxos, muy lentos, ¿no? Entonces, con eso tú puedes ir mejorando como negocio. ¿Qué más? Te permite también una mejora en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Dependiendo de qué información tengas, vas a poder tomar decisiones más certeras, ¿no? En base a información confiable. Por otro lado, también la inteligencia de negocios te ayuda a identificar gastos o costes no necesarios, como por ejemplo, imagínense que ustedes inviertan en una campaña, ¿no? Como empresa, ustedes inviertan en una campaña de redes sociales para publicitar su sitio web o sus productos. eh, Tienen una proyección de inversión de 50.000 soles mensuales, por decir ya un número. Vamos a poner 20.000 soles mensuales para campaña de publicidad, ¿ok? Durante los 6 siguientes meses. Pero al primer mes se dan cuenta de que han invertido 20 y solamente han recuperado, ni siquiera han recuperado, ¿no? El único retorno que han tenido de clientes ha sido 5.000. Entonces, con esa información, ¿qué pueden hacer? De repente el siguiente mes no gastan 20 más, sino gastan 10 y miden, ¿no? A ver si es que sigue siendo 5 o de repente con eso llega hasta 7, 8. Y así van midiendo y van ajustando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te permite ese tipo de información? Por ejemplo, ahorrar costos también, ¿no? Porque de repente no vas a invertir en una campaña el mismo monto sabiendo que de repente la campaña necesita hacer ajustes, necesita de repente reestructurarse, de repente no fue exitosa como pensabas. Entonces, si es que desconoces ese tipo de información, va a ser difícil que puedas identificar, ¿no? Dónde tienes que detener la inversión. ¿De acuerdo? Permite también hacer un análisis en tiempo real, es decir, que mientras la información sea más confiable y esté disponible en el momento que lo requieras, las decisiones o las respuestas van a ser también más, el análisis va a ser más en tiempo real también, ¿no? Más fresco, digamos. ¿De acuerdo? Y finalmente facilita el acceso a la información. ¿Qué quiere decir esto? Facilita el acceso a la información a través de reportes de gestión. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que quede un poco más claro esto. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Con ustedes vi Google Analytics, les mostré la herramienta de Google Analytics. Sí, también se pueden aplicar en negocios pequeños, así es, Melanie. En realidad no importa mucho el tamaño del negocio, importa más la antigüedad que tengas en el mercado.
sea, si es un negocio nuevo, por lo general los datos que vas a tener son pocos, ¿no? Van a ser más limitados. A comparación de un negocio que tiene pues 8 meses, un año, o 6 meses, ya vas a tener al menos data con la que comparar, ¿no? Con al menos 2 o 3 meses de análisis ya puedes tener una fuente un poco más confiable, ¿no? Si es un negocio pequeño, por ejemplo, como un emprendimiento, sí es una herramienta bastante potente utilizar inteligencia de negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque para los emprendimientos, por ejemplo, están supeditados, o el éxito o el fracaso está supeditado a la aceptación del cliente, ¿no? Entonces, si tienes cómo medir eso primero, si tienes cómo saber cuál va a ser la respuesta de tu cliente ante lo que tú le ofrezcas, ya tienes un punto a favor, ¿no? Esta información la vas recolectando y la vas analizando de poco a poco. Conforme vayas teniendo más información, tu análisis va a ser mucho más confiable, ¿no? Digamos, va a generar una tendencia. O sea, definitivamente no es lo mismo que te compren 100 personas durante 3 meses, todos los días, ¿no? Que, por ejemplo, 100 personas visiten tu sitio web todos los días durante 3 meses. No es lo mismo eso a que una semana, ¿no? Porque puede ser que la siguiente semana ya no te visiten. Entonces, sí depende mucho ahí el tiempo, más que el tamaño de la organización. Sí, se tiene que tener data histórica, de todas maneras. Como le digo, lo recomendable, al menos por algunos expertos con los que estoy trabajando de estos temas, dicen 3 meses por lo menos, ¿no? Para tener ahí un periodo de análisis pequeño, por lo menos, para empezar. ¿De acuerdo? Fíjense aquí este tablero de Analytics. No recuerdo si se los mostré y si no se los mostré, se los muestro ahora. Esta es una herramienta de Google justamente que sirve eh, para hacer el seguimiento de todas las transacciones que hay en tu sitio web, ¿no? Por ejemplo, esta es la de San Fernando y aquí yo puedo ver, por ejemplo, ¿dónde está? Acá está. ¿Cuánta es la cantidad de clientes que acceden a la web desde móvil, desde PC o desde tablet, ¿no? Entonces, con este indicador, yo puedo saber, por ejemplo, cuál es el dispositivo más preferido por mis clientes. ¿Para qué me sirve eso? Para que de repente yo lance campañas por móvil, ¿no? Más que por web, porque sé que la mayoría va a estar por ahí. O de repente yo puedo valerme de ya no hacer publicidad en redes sociales como tal, sino de repente en juegos, que por lo general todos tienen instalados juegos en celulares, ¿no? Por ahí de repente puede entrar la publicidad que yo busco, porque sí sé que el grueso de mis clientes están en móvil. Por ejemplo, si yo lo veo por país y digamos que la mayoría de mis clientes están por decir, en México, ¿no? Yo soy una empresa que exporta y de repente mis clientes están en México, la mayoría. Yo de repente puedo hacer entonces en el diseño de mi página, yo puedo agregar elementos de la cultura mexicana, ¿no? Para que cuando ingresen los clientes sepan o se sientan identificados, perdón, se sientan identificados con eh, la página, con su cultura, ¿no? Entonces, fíjense que esta forma de tener información te permite tomar decisiones de cómo vas a llevar tu negocio, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí yo puedo saber cuál es la categoría de producto más visitada, en este caso es pollo, cuál es la campaña que ha tenido mejor retorno de inversión, ¿no? Se ha invertido tanto y cuánto se ha recuperado, por ejemplo. Eso es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, campaña e-commerce, si invierte esta cantidad, se recupera esto. Ok, ¿es exitosa, no es exitosa? ¿No? Habría que evaluar. Aquí, por ejemplo, se tienen los productos más vendidos, ¿no? De repente yo espero que este pollo brasa sea el más vendido, pero sin embargo veo aquí una información que no es tan vendido. Es rico, por cierto, por si lo quieren probar. Se parece un pollo a la brasa, de verdad. Entonces, ven que con la información que se tiene, se puede conocer mejor el negocio, ¿no? Puedo conocer de repente si yo estoy sacando nuevos productos de pollo y de repente en mi sitio la gente quiere más pavo que pollo, entonces como que no va por ahí, ¿no? Ya me ayuda a conocer cómo va el mercado también, cuál es la tendencia. Me ayuda a identificar, hacer un análisis en tiempo real, ¿no? ¿Qué significa en tiempo real? Yo ingreso ahorita y yo sé cuántos usuarios he conectado. En base a estos usuarios conectados en este momento, en esta hora de la noche,
yo puedo hacer un análisis acá rápido, ¿no? Y acá está la tendencia de promedio de usuarios conectados por hora. ¿Sí? ¿Ven? Y si quiero ver un informe más a tiempo real, aquí lo puedo ver. En este momento tengo 19 conectados, 53% de móvil, 42% de ordenador, 5% de tablet. Y aquí está por segundo, ¿no? Cuántos usuarios se van conectando, cuántos van cambiando de páginas, cuál es la página que está más activa en este momento. Entonces, fíjense toda la información que puedo tener, ¿no? Siempre y cuando yo tenga la fuente de información adecuada, ¿no? En base a esto yo puedo tomar decisiones. Puedo decir de repente, yo quiero lanzar ahorita una promoción y quiero ver, no sé, digamos que aquí yo tenga, donde dice llena tu refri pollo, tenga 1000 clientes conectados, ¿no? Entonces yo sé que a esa página en este momento le voy a lanzar una publicidad, ¿no? Para que todos los que estén ahí conectados vean. Entonces puedo hacerlo de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que la inteligencia de negocios te permite hacer muchas cosas, ¿no? Con la información que se tiene, siempre y cuando tengas información. Si no tienes información, como que no estamos hablando de inteligencia de negocios, ¿no? Ok, pero entonces vamos a tocar justamente un poco ya más a detalle estos temas, ¿no? Y entonces, en base a lo que hemos estado viendo aquí, ¿no? A este ejemplo de Analytics y a los conceptos iniciales, eh, ingresen por favor a Menti y respondan la siguiente pregunta. Ya conocemos más o menos que, por ejemplo, la inteligencia de negocios me va a permitir tomar decisiones, va a tener tableros con información, ¿no? De lo cual yo puedo bajar informes, puedo analizar. Pero ¿para qué me sirve entonces la inteligencia de negocios? Coméntenme aquí con sus palabras, por favor, en Menti. ¿Para qué, eh, ¿para qué aplicaría yo inteligencia de negocios? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué beneficios me va a dar? ¿De acuerdo? Mejor en procesos, mejor en toma de decisiones, ¿sí? Si, por ejemplo, imagínense que la página más buscada de visita web sea el libro de reclamaciones. ¿Qué les dice eso? ¿Que está bien el negocio o está mal? De hecho que está mal, ¿no? Así es, John. No, si tú dices, ya, ¿cuál es tu página más rankeada? De tus 100 clientes, 90 ingresaron al libro de reclamaciones. Ok, algo está mal ahí. Entonces, estoy con problemas porque la gente está ingresando a reclamar más que a comprar. ¿De acuerdo? Entonces sí te puede ayudar a mejorar tus procesos, a identificar oportunidades de mejora, a tener mejores estrategias. De repente la forma como estás atendiendo tu negocio no es el adecuado, por eso hay mucho reclamo. O de repente el canal de atención de repente tienes otros canales de atención, ¿no? Tipo WhatsApp, tipo Face, y de repente la atención no es buena por ahí, entonces vienen a la página de frente, ¿no? O el call center, de repente tampoco no tiene un buen trato con los clientes, etc. Entonces, ¿para qué aplicamos inteligencia de negocios? Para obtener información eh, precisa, de manera rápida, que nos permita tomar decisiones, para mejorar nuestras estrategias, nuestros procesos, controlar nuestros gastos, efectivamente, eh, para tener una mejor capacidad de análisis. ¿Ok? Entonces, eso es la importancia de utilizar inteligencia de negocios, ¿no? Justamente es usar la inteligencia en los negocios. ¿De acuerdo? Bien, pero ahora vayamos un poco a la definición más formal de inteligencia de negocios o business intelligence. ¿De acuerdo? Business intelligence o inteligencia de negocios es la habilidad, ¿no? Es la técnica, conjunto de técnicas y herramientas que nos va a permitir convertir los datos en conocimiento. ¿Para qué? Para que ésta pueda ser transformada en decisiones, ¿no? Justamente lo que ya han respondido ustedes por Menti. Entonces,
Permite transformar los datos en conocimiento y que este conocimiento te sea útil para poder tomar decisiones, para tener un mejor control de tu empresa, para mejorar como empresa, para conocer también el mercado y conocer al cliente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿recuerdan esta pirámide de la gestión del conocimiento que vimos en clases anteriores? Sí. ¿Recuerdan, chicos, esta pirámide? Que era datos, información, conocimiento y sabiduría. Y en esta se conoce como la pirámide de la gestión del conocimiento. Y lo que te muestra es la evolución o especialización que sufren los datos, ¿no? Hasta el más alto nivel, digamos, de abstracción. ¿No? Recordando un poco, los datos son los elementos dispersos que por sí solo no tienen un sentido si no le das contexto. La información es el conjunto de datos con contexto, organizados, ¿sí? Procesados, que se pueden leer, pueden ser legibles. El conocimiento como tal ya está basado en hechos, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos lo de Analytics aquí, ¿qué cosa es un hecho? Que, por ejemplo, tengo más clientes, o la mayoría de mis clientes utilizan celular que, que PC o tablet, ¿no? También es un hecho de que el producto más buscado es un pollo. Pollo, casi todo es pollo, fíjense. No hay mucho cerdo ni otras categorías. Y también es un hecho de que el promedio de visitas siempre esta hora es como 18 más o menos, ¿no? De acuerdo a información histórica. ¿Ok? Y sabiduría ya es, digamos, basado en proyecciones, basado en tendencias, basado en modelos, modelos predictivos desarrollados, ¿no? Hay herramientas o software especializado que en base a este conocimiento te genera pues probabilidades, ¿no? Te genera escenarios probables donde puedan ocurrir y en base a eso ya puedes tomar decisiones, ¿no? Puedes adelantarte incluso a la competencia o puedes, digamos, basarte en decisiones futuras, ¿no? Para, digamos, eh, estar un paso adelante siempre. De acuerdo, pero fíjense cuál tiene más valor aquí, ¿no? Para el negocio, ¿los datos o la sabiduría? Chicos, en la pirámide, ¿cuál de estos elementos, de estos cuatro elementos del sistema de gestión del conocimiento tiene más valor para el negocio? Tener simplemente datos, tener información, tener conocimiento, tener sabiduría. ¿Cuál está en el top, digamos, de valor para el negocio? ¿Sí? ¿De acuerdo todos con Juan Carlos? La sabiduría. ¿Por qué? Porque justamente te entrega eh, recopilar datos. Fíjense aquí, ¿no? Justamente la escala de valores este de aquí. De abajo hacia arriba, ¿por qué los datos, digamos, no tienen valor como tal para la empresa? Porque son datos finalmente, ¿no? Si es que no los analizas, no los procesas, no los explotas y no los digieres, digamos, por decirlo de otra manera, no los digieres y no los presentas bonito para que la gerencia lo entienda, no lo van a entender. Va a ser datos, van a ser datos, un volumen de datos y nada más. No van a tener más mayor sentido ni mayor valor. Es por eso que mientras más especializada sea el tratamiento de estos datos, información, conocimiento, mejor o más rico va a ser el conocimiento que pueda tener o el valor que le pueda dar la empresa, ¿no? ¿Ok? Ah, claro, o sea, definitivamente los datos son la base para todo eso. Eso sí es claro, Henry, ¿no? Los datos es la base. Sin los datos no puedes hacer todo lo que está arriba. Pero en cuanto al valor para la empresa, la sabiduría es lo que le va a brindar mayor valor para la empresa, ¿no? Para la toma de decisiones, digamos. Y justamente ¿por qué? Porque esta parte de aquí te permite, digamos, eh, te permite utilizar la inteligencia de negocios, ¿no? La parte de justamente conocimiento, sabiduría y parte de información. En cambio, los datos como tal
son de una parte más operativa. Se obtienen de repente de procesos del negocio, del resultado de un proceso, de maquinarias que te dan información, etc., ¿no? Entonces, los datos como tal te sirven más para una respuesta operativa, más técnica, más, un dato más duro, digámoslo así. En cambio, mientras más subas, van a ser un dato van a ser información o datos, o, perdón, va a ser que te sirva más para hacer análisis. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la diferencia. Pero fíjese aquí, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, pues, ¿no? Que BI te permite transformar los datos en conocimiento para tomar decisiones. Pero ¿qué más? ¿Qué tipo de conocimiento es el que tienes que tener con BI, ¿no? O que se espera tener con BI. Por ejemplo, el tipo de conocimiento que se espera tener con BI es conocer al cliente, ¿no? Es importante saber qué es lo que busca, cuándo lo busca, cómo lo busca, en dónde lo busca. Es importante conocerte a ti como empresa, cuáles son tus limitaciones, si lo estás haciendo bien, si tienes oportunidades de mejora, si de repente puedes reducir costos, si es que de repente puedes reducir tiempo o puedes mejorar en la atención al cliente, ¿no? O puedes cambiar tus estrategias. Entonces, como empresa, es importante también conocer esa información, ¿no? Le dar bastante valor al negocio. ¿Y qué más? El mercado, ¿no? Es bueno conocer también el mercado, saber cuáles son las tendencias, cuáles son los nuevos competidores. Por ejemplo, si tu competencia sigue siendo tu competencia o ya se fue de baja, si tú estás dentro del top o ya no, si es que entra un nuevo jugador a todo este, ¿no? Dentro de, digamos, del mismo rubro, qué tecnología están usando tu competencia, cuál es la tendencia en el mercado. Entonces, todo eso es importante conocer porque todo eso en conjunto te aporta valor para el negocio, ¿no? Por eso se llama inteligencia de negocio, porque lo que se busca es tener un conocimiento de todas las aristas del negocio, no solamente de la empresa como tal, sino también el cliente y también el mercado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí, chicos? ¿Queda claro entonces? ¿Ok? Este concepto creo que ya lo tienen bastante claro. Simplemente aquí tienen que complementar con que la inteligencia de negocios, fíjense los tipos de conocimientos que deberían tener, ¿no? Operaciones, cliente, económicos, de los servicios, del mercado, de los competidores, conocimiento comercial, conocimiento de experiencia del cliente también, que es algo que no muchos consideran importante, pero es muy importante conocer qué tan buena o mala fue la experiencia del cliente, ¿no? No solamente conocer a tu cliente, pero tú puedes conocerlo, puedes saber cuáles son sus gustos, preferencias, pero en esa compra o en esa compra en particular, por ejemplo, qué tan satisfactorio fue, ¿no? De repente, de las 100 veces que visitó, por una mala experiencia, el cliente se retira. Entonces, es importante siempre tener un feedback de eso, ¿no? Para, digamos, si es que se retira, saber cómo atraerlo o al menos ofrecerle algo, ¿no? Un cupón de descuento en su siguiente compra, delivery gratis, un obsequio, hasta una carta de disculpas, que a veces es válido, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo eso. Pero fíjense ahora este otro concepto, ¿no? Customer Intelligence. Si Business Intelligence se refería al negocio, el Customer Intelligence, ¿a qué se refiere? Ok, al cliente, pero ¿qué cosa del cliente? Muy bien, Henry. Customer Intelligence se refiere al cliente, pero ¿qué específicamente al cliente? ¿Qué tengo que hacer con el cliente? Ok, su perfil, comportamiento, así es. Sus preferencias, también, yo soy mal. Comportamiento, preferencias, gustos,
mm, cosas que no le gusta, expectativas, su wish list, ¿no? Su lista de deseos también, qué es lo que busca. De acuerdo a eso se arma un perfil, lo que en marketing les conocen como buyer persona, ¿no? Los buyer persona, ujú. ¿Han escuchado este término, buyer persona? ¿No? Ok. Buyer persona es justamente un perfil de consumidor, ¿no? Por ejemplo, imagínense en la web de San Fernando, ya les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un perfil de personas que les gusta la vida saludable, que consumen productos orgánicos, que no consumen grasa trans y que prefieren comer pavita, por ejemplo, ¿no? Que hacen deporte, por decir. Entonces, que se cuidan bastante, les gusta la vida saludable. Entonces, a este grupo de personas yo le voy a llamar el usuario fit, ¿no? Porque es justamente cumple con todas estas características. Y tiene, digamos, un rango de edades entre 30 y 40 años, ¿no? Porque, digamos, ya se le da en que a nosotros los hombres ya se nota la panza si no te cuidas, ¿no? Entonces, como que tienes que tener una vida más saludable para que tengas una vejez decente al menos. Entonces, digamos, a este perfil de usuarios se les denomina, o este perfil de compradores, de consumidores, se le denomina eh, los fit, ¿no? Puede haber otro grupo, de repente los parrilleros, que es el perfil de personas de consumidores que acostumbran a comprar, no sé, pues, cerdo para la caja china, por ejemplo, salchichas, chorizo parrillero, hamburguesas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas características del consumidor, los agrupas por afinidad y vas creando perfiles. A esos perfiles se denominan buyer persona, ¿ok? Que es donde eso es más una técnica de marketing, ¿ok? Para definir cómo son tus consumidores. Y también cuando creas tu diseño de experiencia de usuario, tu Customer Journey, ¿no? Por ejemplo, ahí defines cuáles son los buyer persona, qué tipo de personas, qué tipo de consumidor. Para cada buyer persona, para cada perfil, tienes que crear una experiencia diferente, ¿no? De una experiencia de consumo distinta, ¿de acuerdo? Entonces, sí, viene de parte de conocer al cliente, ¿no? Con el Customer Intelligence tú vas a conocer al cliente, vas a tener información de tu cliente, vas a poder armar un perfil del cliente y vas a poder entender también al cliente, ¿no? Hay software muchos más especializados que digamos, te proveen información de los insights, ¿no? De realmente las verdaderas preferencias del cliente. Por ejemplo, el cliente de repente compró y el producto no le llegó, no sé, ¿no? Era bastante fiel a la marca y de repente ya no quiere seguir con la marca, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente fue de que la atendió mal la chica pues de call center y no le gustó cómo le trató y él siendo un cliente antiguo, no le dieron como que, no sé, pues una disculpa, o no le dieron de repente un bono, que era lo que esperaba, ¿no? Un descuento. Entonces, con ese tipo de información, tú puedes saber cómo tratar mejor a tu cliente, ¿no? Definitivamente te da herramientas para poder tomar decisiones más acertadas con tu cliente, ¿de acuerdo? Entonces, el Customer Intelligence va orientado a eso. Conoce a tu cliente para que puedas, digamos, aprovechar de eso y finalmente generar más ventas. Que tu cliente siga siendo tu cliente y no el de la competencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué más hay aquí? A ver, conocimientos económicos, por ejemplo, también puedes tener, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Están ahí el perfil de crediticio. Dependiendo de la categoría de tarjeta que te ofrecen, también está de acuerdo a tu nivel crediticio, de acuerdo a tu nivel de riesgo. Entonces, también forman perfiles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es importante no solamente conocer el negocio, como les decía en la lámina anterior, sino también conocer a tu cliente y conocer al mercado. ¿Ok? Y en esto de la inteligencia de negocios, existe
Bueno, como ya hemos visto también en la parte de la pirámide de la gestión del conocimiento, ¿no? Existe un nivel más bajo, que es el nivel operativo, existe un nivel intermedio en este caso, que es el nivel táctico, y un nivel estratégico, ¿no? El nivel operativo, digamos que son los que proveen información o los que utilizan eh, informes precargados, por ejemplo, estas fichas para control de activos, por ejemplo, ¿no? Para que vayan a hacer un inventario y comiencen a marcar en una ficha si está completo, no está completo, o por ejemplo, si es que va a haber salida de mercancía, de mercadería de un almacén para un despacho, tienen que hacer un control manual, ¿no? Y llevan una hojita uno por uno. En cambio, el segundo nivel, el táctico, ya es una información un poco más consolidada, ¿no? No solamente de repente va a ser información de almacén, sino va a ser información de almacén, más venta, más despacho, más atención al cliente. ¿Qué te da todo eso? De repente, si es que ese pedido fue entregado a tiempo, si no fue entregado a tiempo y tienes información de almacén, ¿sabes por qué? De repente porque no se despachó. Y si no se despachó, ¿por qué fue? Porque de repente no llegó el producto. Entonces ya no es un tema de almacén, sino es un tema de compras. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en la parte táctica no solamente te basas en un dato, sino ya te basas en un conjunto de información de diferentes fuentes, ¿no? Puede ser información cruzada. A este tipo de información se obtiene con herramientas OLAP. ¿Qué son herramientas OLAP? Son herramientas que extraen información de una base de datos con diferentes fuentes de información. ¿Ok? Y la alta gerencia, que está en un nivel más estratégico, ya no va a haber pues un análisis de causa raíz, ¿no? De por qué ocurrió, quién fue, dónde, sino simplemente en en la alta dirección o la gerencia o en el nivel más estratégico, lo que se busca es saber si la empresa está eh, cumpliendo con los objetivos que se trazaron, sí o no. Saber cómo está la salud de la empresa, ¿no? Si lo representas como un semáforo, si está en rojo, verde o ámbar, ¿no? Qué tan mal está, qué tan bien está. ¿De acuerdo? Y esto se ve a través de qué? A través de Balance Scorecard, por ejemplo, que son tableros de control, ¿no? Como vimos también en sesiones anteriores. Y en este sentido, ¿no? De acuerdo a a la necesidad de atender digamos, estas necesidades de información, operación, táctico o estratégico, existen herramientas de BI que te permiten hacer esto, ¿no? Por ejemplo, desde un reporte Excel o una hoja impresa, que son los datos más transaccionales, hasta reportes consolidados que pueden ser tipo Excel, ¿no? Tablas dinámicas o gráficos, y un tablero de control o dashboard que es algo más elaborado, ¿no? Vamos a ver acá un par de ejemplos. Fíjense aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esta herramienta que se llama Power BI. No sé si es que la han visto antes ya, Power BI. ¿Han visto o han oído hablar de Power BI antes? Chicos, ¿no? Ok, Power BI es una de las herramientas preferidas para lo que es inteligencia de negocio por su facilidad de uso, ¿ya? Es una herramienta de Microsoft, así como Windows, así como 365, ¿no? Así como Teams, que son herramientas de Microsoft. Power BI también es una herramienta de Microsoft para hacer todo esto. Es una herramienta de inteligencia de negocios. ¿Ok? Power BI es esto. Lo voy a cerrar para que lo vean nuevamente. Uy, se fue. Acá está. Power BI. Ya está. Fíjense, la herramienta es de Microsoft, ¿no? Su símbolo es esas tres barritas. Le voy a hacer un ejercicio rápido, nada más para que vean a qué me refiero, ¿no? Y esto va justamente va a dejar entender mejor lo que viene a continuación. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿dónde está esta URL? Acá, ya. Fíjense, yo quiero hacer un cruce de ventas. Ya, mira, primero que nada, Power BI es una herramienta que te permite consolidar varias fuentes de información. ¿Ya? ¿Qué significa esto?
Yo puedo tener, por ejemplo, datos en un Excel, ¿no? Por ejemplo, las ventas en un Excel, el registro de vacunados por cada centro de vacunación. Puedo tener, por ejemplo, los pedidos realizados en una región a través de un sistema o a través de un registro manual, me lo proporciona en Excel. Pero aparte, yo puedo tener desde otra fuente de información, tipo otro sistema o una web, por ejemplo, el catálogo de mis productos, ¿no? Para saber cuál es el precio promedio o cuál es el precio de mis productos top, por decir, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que me permite Power BI? Por ejemplo, yo voy a seleccionar Excel, le doy conectar, ¿ya? Voy a jalar una hoja Excel que ya tiene datos. Y aquí lo que hacen, fíjese, sale conectando y lo que va a hacer es primero obtener la información. Ya la información del Excel la transforma a este Power BI como si fuera un Excel también acá, pero en realidad es una base de datos. Y aquí lo que va a hacer es cargar esos datos a esta plataforma Power BI, a esta herramienta, y luego los va a transformar. ¿Transformar en qué? Ahorita vamos a ver. Fíjense, ¿no? Dice Financial, sigue procesando la hoja Excel y lo está convirtiendo en un modelo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de datos, ¿no? Recuerdan que en la sesión pasada vimos este modelo de datos, que había entidad, relación, ¿no? Entonces, esta es una entidad, fíjense, ¿vale? Toda la data que se subió de esta hoja Excel se transforma en una entidad con sus atributos, ¿no? Que esta es una base de datos, ¿ya? Y lo puedo ver así también como información. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto aquí en Power BI? Fácil, yo puedo decir acá, quiero obtener las ventas. A ver, perdón, así, ya está. Yo quiero aquí, quiero tener las ventas por región, ¿no? Por ejemplo, yo abro aquí, digo, la sumatoria de ventas por... ¿Cuáles son los productos más vendidos, por ejemplo? ¿No? Vamos a darle un poquito de zoom para que se vea. Ya está, ¿ven? Entonces, eh, si no me equivoco, esta data vende tipos de bicicletas. Bicicleta de paseo, bicicleta amarilla, de montaña, de carretera, ¿no? Y aquí está cuánto venden en soles la bicicleta de estos tipos de productos, ¿no? ¿Cuál es el que más vende? La de paseo. Ya, este, por ejemplo, yo puedo tener la data de Power BI y moldearla así, ¿no? Como yo quiera que se muestre. Pero también yo puedo tener, ¿dónde está? Así, ahí está. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, que en este gráfico se muestre la cantidad de venta por país, ya no por producto, sino por país, ¿no? Ven que de esta manera, con este tipo de herramientas, yo puedo armar fácilmente mis gráficos, mis diagramas. Ahí está. Pero ¿qué más tiene esto? Así como yo jalé aquí información de Excel, yo puedo jalar información de otro lugar más, ¿no? En este caso voy a jalar información de mi catálogo. Fíjense, ¿no? Esta web de Microsoft me muestra los productos con precio, ¿no? Es un catálogo de productos. Entonces yo también puedo jalar esta información. Aquí me va a aparecer lo de la web que está aquí, lo va a procesar, le va a dar la forma también como el otro, para que se salgan, como el otro caso del Excel, para que se conviertan en entidades y esas entidades tengan datos, ¿no? Ahorita vamos a ver, por ejemplo aquí me muestra el ahorro, el nombre del juego y el precio de venta, ¿no? Y aquí que me muestra las categorías, por ejemplo. Igual le doy cargar y procesar. Y fíjense a qué voy a hacer con esto, ¿no? Yo por un lado tengo información de ventas y por otro lado tengo información de otra fuente, ¿no? Es otra fuente distinta. Esta es una web, el otro es un archivo Excel. ¿Qué me permite ese tipo de herramientas? Que yo pueda consolidar información de varias fuentes, ¿no? Archivos Excel, páginas web, PDFs, LinkedIn, Facebook, y los pueda consolidar en una sola base de datos que va a ser este modelo, fíjense. Ahora aquí ya tengo dos modelos, ¿no? Tres entidades, perdón. Tres entidades con sus atributos.
Y aquí en la data también, ¿no? Tengo financials, tengo este de aquí y tengo este de aquí. Entonces, yo aquí tranquilamente puedo agregar una tabla de datos aquí. Voy a ponerlo por aquí abajo. Checar esto un poquito para que se vea. Por ejemplo, ¿no? Aquí en esta tabla de datos yo voy a mostrar el descuento de mis productos, ¿no? Productos con mayor descuento, por ejemplo. Ya está. Bien, entonces yo aquí con este tipo de herramientas yo puedo combinar información de diferentes fuentes, ¿no? Aquí yo tengo una información de la web que me muestra el catálogo de productos con mayor descuento. Yo tengo aquí de un Excel que saqué este gráfico de pie y también este gráfico de barras. Y así yo puedo combinar información de varias fuentes para formar un solo reporte. Entonces, estas herramientas de inteligencia de negocios te permiten, Power BI, por ejemplo, te permite consolidar data de diferentes fuentes, ¿no? ¿Cuál es un resultado o un caso más práctico de esto? Esto de aquí, ¿no? Que ya lo hemos visto en sesiones anteriores. La sala situacional de Minsa. La sala situacional de Minsa, por ejemplo, recolecta información de las direzas, de las postas y otras fuentes más. Entonces, tienes información en Excel por un lado, de las postas, por ejemplo. Tienes información en PDFs, digamos, de otros lados más. En otra base de datos de la direza, en otra base de datos del Minsa. Todo lo juntas a través de la herramienta Power BI y finalmente lo consolidas en una gran base de datos y esa gran base de datos te permite que hagas todos esos reportes, ¿no? Como estos de aquí. Ok, ¿me dejo entender hasta aquí, chicos? Coméntenme, por favor, si de repente estoy yendo muy rápido o si me dejo entender. Chicos, sí, adelante, Lucero. Ya, a ver, la herramienta Power BI para uso personal es gratuito. Esta que tengo yo acá es de uso personal. Se llama Power BI Desktop, ya, y esta no tiene costo. Lo que tiene costo, aquí lo pueden descargar gratis para uso personal, ¿no? Pueden hacer sus reportes, pueden hacer su análisis de información y no hay problema. Lo pueden guardar y, digamos, esto lo pueden pegar después en un informe o publicarlo con este botón. Ya. Esto no tiene costo. Lo que sí tiene costo es cuando esta herramienta la quieres usar de manera empresarial. ¿Qué significa esto? De manera empresarial, por ejemplo, como el MINSA, que está en la web, ¿no? No está en, ¿dónde está? Sala situacional. Ya. Esto es una web, ¿cierto? En cambio, el Power BI que yo tengo está en mi computadora. Cuando un programa está instalado solo en tu computadora, se le denomina desktop o versión de escritorio. O sea, por ejemplo, ustedes no pueden entrar a mi computadora y ver utilizar el Power BI, ¿no? Porque justamente es una instalación para uso personal. En cambio, las instalaciones empresariales, o en este caso las que están en la nube, te permiten de que tú lo despliegues en la web y que otros usuarios puedan acceder, ¿no? Así como estoy haciendo yo a lo del MINSA, ustedes también pueden acceder aquí, el mismo enlace. Entonces, para tener esa capacidad o esa funcionalidad de que todos puedan acceder desde la web, ahí sí cuesta. Esa es otra versión pagada. Y te cuesta por usuario. O sea, los usuarios que acceden acá no te cuesta, pero sí por los usuarios que van a manejar esa plataforma por detrás. Ya. Con la versión gratuita, dicho de otra manera más sencilla, de repente para no enredarme tanto, la versión gratuita te sirve para
uso personal o empresa pequeña, ¿no? Si es que no vas a tener mayor problema. ¿Ok? Ya, fíjese aquí, ¿no? Por ejemplo, pero ¿cuáles son los grandes problemas o los problemas más frecuentes en lo que son inteligencia de negocios o BI? Justamente las fuentes de información, ¿no? Como les comentaba lo del MINSA o el ejemplo que hice con Power BI, yo puedo tener una información, un grupo de información por archivo Excel, otra en PDF, otra desde una web, ¿no? Entonces tengo que esperar a que esa información venga para que todo eso se consolide en una sola base de datos y a partir de eso recién haga mi dashboard, ¿no? Como hicimos en Power BI. Entonces, ¿qué es lo que te permite eso? ¿Cuál es el problema con eso que te puede generar cuellos de botella, ¿no? Eh, si tomamos lo del MINSA, efectivamente no siempre la información está actualizada. Vemos de repente por Twitter o por otros medios que se publica, ¿no? El total de infectados hoy, tanto. Pero vamos a la sala situacional y no está actualizada, igual que lo que se dice por Twitter. Entonces, ahí se dan cuenta, por ejemplo, de que la información es distinta, ¿no? Mientras que en la sala situacional de repente dice que las camas UCI están al 90%, en el Twitter dice que está al 95% o al 98%, ¿no? Entonces, ¿a quién le crees? ¿Al Twitter o a la sala situacional? Entonces, ese es, por ejemplo, un gran problema que es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta esto, ¿no? Que para que la información sea fiable, tiene que estar pues igual en todos los lugares donde se lee la información. Si no, creas inconsistencias, como las que les acabo de mencionar, ¿no? Y otro problema también frecuente son los hilos de información. Por ejemplo, en este caso, si volvemos a tomar el ejemplo del MINSA, ¿no? MINSA es una cosa, DIRESA es otra cosa totalmente distinta, ¿no? La información entre ellos dos no es interconectada. Cada uno puede hacer o decir lo que ellos creen y en verdad no se sabe, ¿ok? Y hay otro grupo más de información que viene escrito a mano, ¿no? Hay gente que transcribe a mano información que está en una hoja preimpresa para que puedan tener esta información. Entonces, al tener silos de información digamos, las fuentes de información no están interconectadas, no se comunican entre ellos, también produce un problema, ¿no? De cuello de botella, de que la información no sea consistente y de que, por ejemplo, al no haber comunicación entre esas áreas o entre esas, digamos, unidades de negocio, eh, digamos que la información no está poco muy fiable porque cada uno puede tener una forma distinta de obtener la misma información, ¿no? Entonces, no está estandarizada, ¿de acuerdo? Entonces, esos son algunos de los grandes problemas a los cuales se enfrenta PI, ¿no? O que ocurren justamente a raíz de esto. Ok, pero ¿qué características tiene un sistema BI? Bueno, como hemos visto hace un momento en Power BI, fácil de acceder, sala situacional, pueden acceder directamente al link y ven toda la información ya estructurada. Digamos que armar ese dashboard es una sola vez, pensar todo ese diseño va a ser una sola vez y luego solamente con la información ya estructurada se va a ir actualizando. Es fácil de leer y entender efectivamente porque estos sistemas orientan a que la información se presente de manera gráfica, ¿no? Como hemos visto en Power BI hay elementos de gráficos de pie, barras, mapitas, ¿no? Como se ve aquí también en las imágenes. Entonces, de esta manera es más fácil de entender. ¿Provee información adicional? Sí, pues el hecho de que tengas ya la información consolidada de varias fuentes, puedes hacer una información cruzada. Que esté disponible en un momento oportuno. Sí, por ejemplo, Analytics, ¿no? Que vimos. Vieron que en Analytics, cuando yo quería verla en tiempo real, me salía la tendencia en el momento, hasta por segundos, ¿no? Y bueno, y todo esto te permite tomar decisiones, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si yo estoy de repente como negocio interesado en que la línea pavo sea la más vendida, invierto en pavo, en campañas, en nuevos productos de pavo, y de repente veo que mi web
no el tráfico de pago, ¿no? Perdón, el tráfico de clientes que buscan pago en mi sitio es bajo, pese a que estoy invirtiendo dinero en todo, algo está mal, ¿no? En mi estrategia. Entonces ahí yo puedo tomar decisiones y decir, ok, tengo que ajustar mi estrategia aquí, tengo que hacerlo de esta otra manera, de repente sacar pago con una promoción para que los clientes puedan tener mayor preferencia, ¿no? Entonces, fíjense aquí, recapitulando un poco, este tipo de sistemas están orientados para no necesariamente usuarios de tecnología, sino también usuarios mixtos, digamos, ¿no? Que sepan un poco de tecnología, pero que sean del negocio también, ¿no? Por eso que esta herramienta está en el top de herramientas de inteligencia comercial, ¿no? Porque es fácil, te permite consolidar información y te permite generar reportes para tomar decisiones, ¿no? Y fíjense aquí, ¿no? Justamente está dentro de este grupo de herramientas, ¿no? Aquí está Power BI, está Tableau, que es otra marca, está ClickView, está Pentaho, que es gratuito también, pero esto sí necesita una instalación un poco más complicada por si acaso. Y otras marcas más, ¿no? Está Google también. Fíjense aquí, les voy a mostrar esta herramienta de Google, Data Studio, que también es muy parecido a Power BI, en el sentido en que, a ver, vamos a ver aquí. Ujú. Está bien. Por ejemplo, esto, ¿no? Este es un tablero, yo puedo editarlo aquí, puedo cambiar este mapa por otro diseño, ¿vale? Puedo cambiar estas tendencias también por otro diseño diferente, puedo agregar más data. Y entonces termino y lo publico, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Es fácil de modificar. Obviamente todo esto corresponde como un gráfico Excel, ¿no? Que aquí corresponde qué variables estás mostrando. Aquí te dice país por todas las sesiones por país, ¿no? Sesiones activas por país. Entonces, estas herramientas ya están orientadas justamente a que sea bastante fácil de usar y visuales, ¿no? Para que sean entendibles. Por lo general tienen estos elementos de aquí que son indicadores que se miden en números o en porcentajes. Tienen aquí periodos, que son los rangos de fecha, y tienen pues elementos de este tipo, ¿no? Del mapa cuando son ubicaciones regionales, tendencias o barras, y país, ¿no? Los gráficos más clásicos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense este tipo de herramientas, ¿no? Ya hemos visto Power BI, bastante gráfico, elementos es iguales, muy parecidos a estos, ¿verdad? Son muy parecidos. Vamos a ver ahora, perdón, vamos a ver ahora, ya, esta de acá, ¿no? Un poquito yendo a la arquitectura BI, que es todo lo que hay detrás de Power BI, por ejemplo, para que haga todo ese proceso que ha hecho hasta que consolida los archivos, las webs y todo, para que te muestre los gráficos. Lo que hace es eso, ¿no? Fíjense, diferentes fuentes de información, es lo que hemos visto hace un momento. Voy a abrir de nuevo para mostrarles. Ya, puedes añadirle un archivo de texto, una base de datos, un Excel, un PDF, puedes conectarte a LinkedIn, puedes conectarte a un RP, puedes conectarte a cualquier sistema que te provea información. Justamente que te dice, ¿no? Elige tu fuente de información. Tus orígenes de datos más comunes, más, ¿no? Servicios en línea, como Dynamics, Salesforce, Google Analytics, LinkedIn, ¿qué más hay por acá? A ver, Asana y otros productos y otras herramientas más, ¿no? Que son también proveedores de información. Azure, que es de Microsoft,
¿Qué más hay acá? Active Directory, bueno, una página web cualquiera la puedes añadir. Mm, Solver, que es un programa que se utiliza para análisis estadístico, Monkey, que es justamente con el que le mandan encuestas, que también se puede conectar aquí. Entonces, tú puedes conectar cualquier tipo de información. Luego, en este caso, Power BI hace todo este proceso: extrae, transforma, carga, lo junta en una gran base de datos, y a partir de esa gran base de datos tú puedes armar tus reportes, ¿no? O haces un data mining, que es la explotación de la información, o haces tus reportes, o creas un modelo dimensional para análisis. Entonces, fíjense que esta herramienta Power BI te realiza estos 4 pasos, ¿no? Desde la extracción, desde la fuente de información ETL, Data Mart o Data Warehouse, hasta las herramientas frontend. Las herramientas frontend significa esto: una vista gráfica para el usuario, a eso se refiere frontend. No, hasta aquí llega Power BI, por ejemplo, ¿no? Con una sola herramienta puedes hacer todo esto fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de herramientas tienen una arquitectura que pasa por todos estos pasos, valga la redundancia, ¿no? Consolida, primero tienes que tener un lugar de fuentes de información, luego un lugar donde consolides todo esto, se estandariza, y luego otro lugar donde se arman los reportes. ¿Ok? Y bueno, aquí, ¿no? Un poco te muestra cómo se visualiza esa información, que es el último paso, que es lo que hemos estado trabajando, lo que les he estado mostrando, perdón, en estas herramientas de Google y de Power BI, ¿no? Los dashboards, que no son otra cosa que tableros de control, que ya vieron qué características tienen: indicadores, gráficos, tablas, ¿no? Tendencias. Como está aquí: indicadores, gráficos, tendencias y mapas, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ¿y para qué me sirve esto? Para monitorear, analizar, administrar el desempeño del negocio, ¿no? Otro ejemplo más de dashboard: Google Analytics, que les mostré. Con eso yo puedo ver cómo va el desempeño de mi sitio web. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer un dashboard en Excel también? Sí, sí puedo hacerlo. Lo que me va a mostrar Excel son un informe acompañado de gráficos. ¿Ok? ¿Por qué no trabajar en Word? Porque el Word, si tú pegas una tabla en Word y pegas un gráfico en Word, cuando tú modificas la tabla, el gráfico no se va a modificar, ¿no? Entonces, Word no sirve para eso, no es su finalidad. En cambio, Excel, sí, ¿no? Tú modificas la data de una tabla dinámica. Perdón, tú modificas la data, la tabla dinámica se actualiza, los gráficos se actualizan, ¿no? Entonces, lo mismo que estas herramientas de tipo Power BI y Google Data Studio. Fíjese acá, ¿no? También es similar a lo que hemos visto, miren: indicadores, ratios, tendencias, ¿no? Gráfico de barras. Y esta es otra herramienta más que se llama Tableau. ¿Ven? Es la tendencia. Todas estas herramientas de inteligencia de negocios, Tableau, estas que están aquí: Tableau, Power BI, Google Data Studio, Pentaho, todas estas tienen la misma estructura. Procesan información y crean tableros de control. Consolidan la información, la procesan, la limpian, y finalmente puedes armar tu tablero de control o tu dashboard para poder tomar decisiones. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Queda todo claro? Si tienen dudas, es el momento justo para que lo mencionen. Si tienen dudas sobre algo para desarrollar de repente un poco más. Ok. Bien, entonces, si todo está claro, vamos a trabajar este caso. Ya tomemos unos 15 minutos para que respondan. Eh,
vamos a crear grupos de forma aleatoria, ¿ya? Déjame ver acá si puedo crear grupos, grupos. Perfecto. Mm, No, ya, ok, trabajemos de manera individual entonces. Fíjense este caso. Voy a traer mi cargador un segundo. Ok, fíjense este caso, por ejemplo, ¿no? Es una peluquería que lleva bastantes años abierta al público, ¿ya? Durante todo el tiempo, las dueñas, que son dos chicas jóvenes y emprendedoras, habían trabajado con todos los días de la semana, menos domingos, para sacar adelante el negocio, ¿ya? ¿Qué más dice? Al haber estabilizado su cartera de clientes, decidieron descansar un día más a la semana. O sea, ya no solo domingo, sino un día más, por ejemplo, sábado, ¿no? Su primera opción fue cerrar los lunes, como las demás peluquerías de la zona, pero ellas querían asegurar de tomar la decisión correcta, ¿no? Entonces, como dato adicional, ellas utilizan una pequeña aplicación de citas donde registran las visitas de los clientes. Entonces, con esta información, fíjense, ¿ah? Ellas tienen ahorita un día libre a la semana. Quieren tener un día libre más, ¿ya? Dice que por lo general el negocio, la competencia cierra los lunes. Estarían tentadas a cerrar los lunes. Pero dice que aparte ellas tienen un sistema de citas donde los clientes van a registrar los días que tienen, que van a tener atención, pues, ¿no? Entonces eso quiere decir que si cierran el lunes y tienen clientes por atender el lunes, lo van a poder ver en su aplicación de citas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué recomiendan en este caso, no? ¿Qué información se requiere analizar para saber, o sea, qué recomiendan, qué día de la semana debería cerrar y por qué? ¿Y qué información necesitan ustedes para estar seguros de que esa decisión es correcta? Tómense unos 10 minutos para que analicen esto y luego me comentan, ¿ok? Lo comentamos aquí en clase. ¿Sí quedó claro el caso, chicos? Confirmen, por favor. A ver, Carol, dices, ¿podría verificar qué día de la semana se registran menos citas? Sí, podrías verificar eso. Ujú. Claro, porque como es una aplicación para citas, no, imagínense que todos nosotros somos clientes. Ustedes han reservado para esta semana, para la siguiente, el día en que ustedes pueden, ¿no? Eh, este sistema sí les va a poder proporcionar esa información. Pero entonces lo que ustedes tienen que decir, ellos están pensando cerrar los lunes. Esa es su primera opción. ¿Ok, Carol? Entonces, lo que tú tienes que decir es, ¿qué le recomiendas? ¿Que cierren los lunes o qué necesitarían primero para poder saber si cierran el lunes o no? Ok. Podrían verificar qué días tienen citas ya. Ok. ¿Podría ser de repente el día que tienen menos citas en la semana? Sí. De repente en el sistema dice, por decir, ya, como los lunes están cerrados todas las peluquerías y ellos sí, sí abren, de repente el lunes tienen más citas, ¿no? Porque la gente tiene tiene necesidad de cortarse el cabello o ir a la peluquería. No, de repente inicio de semana, las uñas, el cabello,
etc. ¿De acuerdo? ¿Qué otra recomendación más, qué otra recomendación más pueden dar y por qué? ¿Qué más necesitan analizar aparte de los días que se registran con menos citas? Ok, los servicios brindados. mm, 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 ya. Ok, Yosimar, pero los servicios brindados que ofrecen, mm, ¿cómo te podrían decir qué días debería cerrar? Ok, John. Sí, el historial de la aplicación. A ver, aquí cuando se hable de información, es importante lo siguiente. Em, para que tú puedas decir que es una tendencia, ¿no? Por lo general deberían pasar cierto tiempo, ¿no? Por lo menos unos 3 meses de información, a más, ¿ok? Imagínense que yo tenga registro de clientes todos los lunes durante 2 semanas, o sea, son 2 lunes, ¿no? 2 lunes que tengo 100 clientes. Yo no podría decir a ciencia cierta de que mi tendencia es que siempre sean 100 clientes los lunes, ¿no? Porque de repente el tercer, y cuarto y quinto lunes de las siguientes semanas no viene nadie. Sí, entonces sí es importante que cuando hagan análisis de información, sí es cierto que consulten información histórica, pero para que sea confiable tendría que ser por lo menos de unos 3 meses. Sí, si es menos, es más susceptible a errores, ¿no? Porque puede ser que en ese corto tiempo cambie. Si es que es más tiempo, es mucho más confiable, porque también la tendencia como que se asienta más. Ver si la demanda de los lunes es considerable. Sí, de acuerdo. ¿No? Eso va de la mano con lo que comentan también, ver las citas, que el lunes es bajo, entonces se debería descansar el día que sí lo sea. Sí, también es correcto, Alexandra. Tendrían que evaluar de acuerdo al sistema de citas un día en el cual tengan poca demanda, ¿no? ¿Qué más? Ver si la demanda de los días lunes es considerable. Capa los lunes sea justo para algo básico, en cambio sí, puede ser también. Ok, ver qué servicios son los más demandados el día lunes. Ya, ok. Claro, puede ser que con eso tú digas de repente mm, puedes conocer. Ah, ya, por ejemplo, ¿no? Si los lunes, por ejemplo, solamente piden uñas y no piden corte, ni tinte, ni nada, por decir, entonces de repente los otros especialistas pueden descansar el lunes. Y el martes, de repente, los que hacen uñas porque tienen menos demanda, por decir. Sí, también tiene sentido. Es cierto, Alexandra. También, si la competencia no trabaja el lunes, ¿no? Conoces al mercado, conoces a la competencia, conoces a tu cliente y sabes que va a haber gente, entonces de repente te conviene abrir el lunes. No, de repente descansar parcial, como les comento, ¿no? Como comentaba también su compañero, por especialidades. De repente el lunes, y como es inicio de semana, sobre todo las chicas siempre van, pues, ¿no? Por uñas, por cabello, cepillado, estas cosas. Entonces, es algo más rápido, ¿no? Como un servicio express. Algo más elaborado van de martes a jueves o de viernes por ahí. Sí, es cierto, ven que son muchas variables, son bastantes variables, eh, y sí es importante justamente para poder recomendar algo, tener en cuenta estas variables, ¿no? De acuerdo a la información que se tenga, ustedes van a poder
digamos, si la información es más clara, ¿no? Si tuviéramos datos mucho más específicos, la recomendación sería más específica también. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el ejercicio es para que ustedes comprendan de que para poder tomar una decisión necesitas tener, número uno, información, ¿no? Y no solamente información del momento, sino información histórica también. Número dos, eh, tener un criterio adecuado, ¿no? Por ejemplo, considerar las otras variables, como la competencia, como el mercado, como de repente qué productos o servicios se están ofreciendo en esos días, ¿no? Si en verdad te conviene o no te conviene cerrar ese día. Y bueno, para analizar eso, pues se requiere no solamente el app de citas, sino también pues el comportamiento del cliente, el consumidor y de la competencia. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el objetivo de este ejercicio era esto, ¿no? Evaluar que para esta decisión pueden existir n variables. ¿Ok? Bien, chicos, lo han hecho bastante bien, bastante bien. Y ya para cerrar esta parte de aquí, em, la actividad virtual de la siguiente semana, ¿no? En la actividad virtual, ustedes lo que tienen que hacer es identificar un negocio, ¿ya? Un negocio que emita comprobantes. Puede ser una pollería, puede ser un restaurante, una panadería, algo grande, ¿no? Que emita comprobantes. Lo que tienen que colocar ustedes es el nombre de la empresa, el rubro o actividad. Por ejemplo, panadería, eh, el pan de oro y que rubro panadería, pues, ¿no? Entonces, similar al caso anterior, ¿no? Desean establecer un horario de apertura y cierre del local, ¿no? Es un negocio que ya lleva tiempo, ya tiene información, imagínense que sí tiene información histórica confiable, entonces, de más de 3 meses me refiero, se debe establecer un horario de apertura y cierre, ¿no? ¿Qué información histórica sería necesaria para analizar para poder tomar esta decisión, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es el horario de apertura y cierre de un local, en base a qué tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces, en eso consiste la tarea. ¿De acuerdo? ¿Preguntas en esta actividad? ¿Queda todo claro entonces, chicos, chicas? Perfecto. Ok. Respecto a las notas de la continua uno, no la he subido aún porque hubieron varias, entre jueves, viernes y sábado, hubieron varios correos de justificación de inasistencia que envió dirección académica, motivo por el cual tuve que habilitar el examen nuevamente. Justo les pasé un comunicado a todos por el chat. Y ya tengo las notas, así que ya ahora sí las voy a subir, ¿no? Ya se cerró digamos, el plazo para los rezagados, los que no pudieron dar el examen. Y ahora ya se va a poder, ya voy a poder registrar las notas, ¿sí? Entre hoy y mañana ya van a tener listas sus notas en el Zoom para que puedan visualizarlas. ¿De acuerdo, chicos?